Hola clase, vamos a dar comienzo a lo que es la última parte del tema, el reinado de Fernando VII. Y pues bueno, digamos que se resume en esta parte del temario abreviado que os he puesto aquí. Podemos resumir su reinado en tres fases: el sexenio absolutista, que va desde 1814 con su regreso a España hasta 1820. De 1820 a 23, el trienio liberal, en el que se vuelve un rey constitucionalista y debido al alzamiento del general Riego, y de ahí, desde el 23 hasta el 33, la década ominosa, que su propio nombre indica lo que fue realmente toda esa parte de su gobierno, ¿no? Con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis y el duque de Angulema, que venían desde Francia, eran los encargados de volver a introducir el sistema absolutista. La Santa Alianza lo había acordado en 1815 y obviamente a partir de ahí, pues bueno, obviamente cambia el panorama político español. Bueno, vamos a ir paso a paso. Llega a Valencia y se reúnen allí los absolutistas que van a crear el manifiesto de los persas. Pues bueno, se creía entonces que el rey persa, el Basileion, cuando iba a coger el poder, o antes de cogerlo, se organizaban, por decirlo así, problemas de ingobernabilidad en el reino, de tal manera que la gente reclamase la presencia, eso se pensaba, que reclamase la presencia, una presencia potente del monarca, y que calmara todas las situaciones. Era una fórmula para entrar con poder absoluto y que todo el mundo estuviera contento ante su poder. Y básicamente por eso se llamó de esa manera. No es ni más ni menos que un conjunto de absolutistas que, reunidos en Valencia, esperaban al rey para conminarle a que no aceptase la Constitución. Lo envalentonó porque el general Copons, que lo recogió en la frontera, obviamente le hizo jurar la Constitución, que él jura en un momento dado, pero en cuanto ve que el apoyo que tiene en Valencia es mayor, ahí obviamente decide recular, y van a ser 6 años de absolutismo. Va a intentar anular la legislación gaditana y va a restaurar el antiguo régimen. Entonces, el entorno en Europa, pues escuchaban las mismas opiniones, porque el Congreso de Viena y la Santa Alianza en 1815 ya lo habían planificado. ¿De acuerdo? La verdad que la situación fue crítica. ¿Por qué? Pues, bueno, habíamos sufrido una guerra, una situación bélica muy prolongada. Los ingresos americanos se iban perdiendo, ya que América se iba separando de España. El caos administrativo que sufrió la nación, más la crisis económica, obviamente se hicieron ver, y la reforma fiscal que era necesaria y que ya Garay la había planificado, pues no fue posible, porque obviamente los absolutistas y los defensores del absolutismo, la Iglesia y la nobleza, se van a oponer rotundamente a cualquier tipo de reforma económica. ¿De acuerdo? Esto lo podéis ver en el punto D. ¿De acuerdo? La Iglesia y la nobleza no van a dar su apoyo. ¿De acuerdo? Para todos aquellos liberales que se habían manifestado claramente, pues la represión. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar? Pues que obviamente se van a esconder y van a acabar intentando apoyar a pronunciamientos militares, ¿vale? Y en eso, obviamente, pues bueno, se va a manifestar Rafael de Riego. ¿De acuerdo? Martín de Garay, como ya habíamos comentado, que intentaba una contribución única y proporcional a los ingresos, pues no va a poder no va a poder presionar lo suficiente, y entonces, pues bueno, los mismos Espoz y Mina, por ejemplo, van a intentar hacer un alzamiento. Eran militares, habían estudiado
en Segovia y lo intentaron, pero después de muchos pronunciamientos fracasados, finalmente Rafael de Riego triunfa en Cabezas de San Juan y digamos que Fernando VII no tuvo habilidad y acabó jurando la Constitución después de que se le reunieran alrededor del Palacio Real una multitud, ya que Rafael de Riego defendía la idea de que el rey tenía que jurar la Constitución porque el pueblo había defendido la nación y había defendido su reinado. Obviamente él la jura con aquella frase de defendamos la Constitución o marchemos juntos por la vía constitucional y yo el primero, que no fue sino una engañifa para pasar la crisis que estaba viviendo, obviamente. Se intentaron llevar a la práctica las medidas constitucionales, pero obviamente el rey, que tenía derecho a veto, la Iglesia y la nobleza, porque obviamente tenían derechos que la Constitución les había otorgado, estuvieron frenando totalmente todo este proceso. Además, los liberales estaban divididos en dos bandos, los doceañistas, que eran más moderados, y los veinteañistas, que eran los más exaltados. Los doceañistas, obviamente, van a ser los que al final, obviamente, controlen el poder. Había que suavizar, había que hacer reformas, suavizándolas, ¿de acuerdo? Evitar enfrentamientos con la Iglesia y con el rey, ¿de acuerdo? Y obviamente las reformas menos radicales que decía la Constitución. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, en el 22, un año antes de que se acabe este experimento liberal, los más exaltados, los veinteañistas, cogen el poder, empiezan a hacer las reformas, y entonces Fernando VII va a acordarse de la Santa Alianza y va a llamar a los 100 hijos de San Luis, dirigidos por el duque de Angulema, para intervenir en España a favor del absolutismo y le restituyen en el trono. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vimos durante ese periodo, sobre todo de reformas políticas? Pues que obviamente se va a conseguir la libertad de prensa y van a aparecer una serie de sociedades patrióticas de carácter masón, ¿de acuerdo? Que son las que, pues bueno, van a ir apareciendo. Pero obviamente las monarquías europeas absolutistas y las conspiraciones que el propio rey va a llevar a cabo van a hacer que todo esto se quede en un experimento que, aunque es la primera revolución liberal del 19, sin contar obviamente con, bueno, la Revolución Francesa acaba en 1799 y lo que llega después es la dictadura napoleónica, con lo cual podemos decir que esta es la primera revolución liberal, claramente europea, y a partir de aquí se va a contagiar para el resto de Europa, surgiendo después en el 30 y en el 48 más adelante también más revoluciones. ¿De acuerdo? Pero la primera es española, ¿de acuerdo? De Rafael de Riego. ¿Qué es lo que, digamos, va a conseguir Rafael de Riego? Pues poco, ya que en el 23 es ejecutado y se le corta la cabeza en Madrid. Con lo cual, vamos a dar paso a lo que es la década, o va a dar paso a partir de ahí a la década ominosa. Bueno, ¿qué es lo que hicieron los moderados y qué van a hacer los exaltados? Aquí podéis ver, obviamente, pues bueno, la supresión de las órdenes monacales, supresión de sociedades patrióticas, abolición de los gremios, desamortizaciones de la Iglesia. Y cuando llegan los exaltados, pues no da mucho tiempo porque entran los 100.000 hijos de San Luis y obviamente empieza la persecución por parte de Fernando VII. ¿De acuerdo? La década ominosa es un continuo de persecución de los liberales por los absolutistas, ¿vale? Entre los que va a haber los que van a discrepar de la represión real, o sea, más moderados, y los que siguen al pie juntillas la doctrina absolutista.
Por un lado, los más intransigentes estaban apoyados por la nobleza y el sector más reaccionario del clero. Venían bastante escocidos por las reformas constitucionales, ¿vale? Había que acabar con la acción desamortizadora, eso de enajenarle las tierras, y restituir la Inquisición, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los moderados consiguieron que algunos liberales participasen en el gobierno y que la Inquisición no se reconstituyese, ¿de acuerdo? Esta década, además, digamos que de inestabilidad política y de crisis económicas, ¿de acuerdo? Hicieron que, pues bueno, muchos ilustrados huyeran a Francia y al Reino Unido y estuvieran en una labor conspiratoria constante, ¿de acuerdo? Pues bueno, Alcalá Galiano, Argüelles, Mina, Torrijos, Mendizábal, Martínez de la Rosa, el Duque de Rivas. Torrijos, que intentó también un alzamiento, entró por Gibraltar y acabó en Málaga, en las playas del Bulto, donde fue ejecutado, ¿vale? Para que veáis un poco a cómo llegaron, no triunfó ninguna más, ¿de acuerdo? Todos sabían o eran conscientes de que eran necesarias las reformas, pero el rey no las permitió, ¿de acuerdo? La única reforma es para fijar los presupuestos del Estado, para intentar reducir la deuda pública. Y lo que se hizo en plan de la minería fue alquilar, sobre todo a compañías extranjeras, inglesas y francesas, las explotaciones mineras. ¿De acuerdo? Sí que se creó el Consejo de Ministros. Estas son las reformas administrativas de la administración del Estado más importantes. Se creó un Código de Comercio. Se creó el Banco de San Fernando y se va a fundar la Bolsa de Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que cerca ya de la muerte de Fernando VII, en 1830, estaba María Cristina encinta y el rey promulga la pragmática sanción. ¿Qué es la pragmática sanción? Bueno, los Borbones habían traído una ley, la ley sálica, que prohibía a las mujeres gobernar. Es la tradición francesa. La pragmática sanción, que ya se había aprobado anteriormente en el siglo XIX, permitía el acceso al trono a las mujeres, pero nunca se había sancionado, o sea que obviamente se había aprobado, no la había sancionado el rey, con lo cual no podía entrar a ser operativa. Pues bueno, la promulga. De esta manera va a entrar en clara oposición al hermano con su hermano, Fernando con su hermano Carlos María Isidro, que obviamente va a estar en contra de la pragmática sanción. Bueno, mientras está enfermo en la granja, intentan convencer a la reina de que en caso de que muera el rey, pues la regencia no la va a apoyar el ejército y tendrá que exiliarse, la meten miedo, básicamente para que convenza a su marido y la revoque, la pragmática sanción. Pero va a recuperar la salud y aunque había abolido esa promulgación, vuelve a promulgar la pragmática, obliga a dimitir a todos los partidarios carlistas de su gobierno y entonces viene la gran oposición de los que se van a considerar agraviados, los carlistas, como podéis ver aquí. ¿De acuerdo? A partir de aquí, Isabel, que es la hija de Fernando VII, obviamente al nacer va a radicalizar más a los carlistas y va a permitir que los liberales se acerquen a ella. De esta manera, pues bueno, vamos a dar paso a lo que es el gobierno liberal o la monarquía liberal en España, aunque sea de esta forma tan rocambolesca, no por propia voluntad de la reina o de la regente, sino porque no le quedan más apoyos que los liberales. ¿De acuerdo? El ministro malagueño Cea Bermúdez
va a volver a coger el cargo, ya lo había cogido anteriormente con Fernando VII. Y lo que nos encontramos por otro lado en las colonias americanas, como podéis ver aquí al lado, y que veréis aquí, es la emancipación de gran parte de todas ellas. Simón Bolívar, un general de origen vasco, de criollo de nacimiento, va a acabar siendo el libertador de unos Estados Unidos de América, de la América hispana, que nunca van a consolidarse. Acabó en un fracaso y obviamente ya el muerto, ¿de acuerdo? Pero bueno, esas reformas borbónicas de acabar con el poder criollo para colocar a peninsulares más controlados desde Madrid y por el rey, pues van a crear esa oposición a lo español y obviamente al intento de emancipación y sobre todo el reflejo de la independencia de los Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Finalmente con la invasión napoleónica, pues obviamente todas las colonias no es justo llamarlas colonias porque no lo fueron. No es el imperialismo del siglo XIX, sino que obviamente era terreno considerado España. Y como tal, pues nunca recibieron el título de colonias, sino que eran territorios, o como se dice en la Constitución, la España de los dos hemisferios. Bueno, en América, con la vuelta al absolutismo, acabó con pronunciamientos militares, ¿de acuerdo? Que, que se asemejaron también a lo que pasaba en España, pero en este caso por conseguir el poder, además muy alentados por Inglaterra, y que logró meter la cabeza junto con Estados Unidos en la zona, y bueno, ya veremos que caudillos de todo tipo, muerto Bolívar, San Martín, Bolívar y Sucre, etcétera, fue todo muy complejo, lucharon entre sí y bueno, digamos que en 1824 con la derrota en Ayacucho, España ya pierde todo su papel en la América Española y solo van a quedar las islas que ya veremos más adelante, en el 98 terminan de extinguirse, ¿de acuerdo? Generalmente los localismos, las mezquindades de los nuevos dirigentes, el atraso económico, los pagos, ¿vale? Los pagos a Gran Bretaña o a Estados Unidos para conseguir la independencia y todas esas maniobras llevaron al fracaso de ese ideal bolivariano y la fragmentación. Si vemos un poco el mapa americano, la fragmentación de Hispanoamérica en contraste, por ejemplo, con Brasil o con otros pequeños territorios, ¿vale? Fuera de lo que es obviamente América. Y aquí terminamos el tema y si hay alguna duda, como siempre, en clase se resuelve.